Amada Iglesia en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en este hermoso día, día que trae bendición, día de salvación. Mis hermanos, vamos a leer un versículo de la palabra de nuestro Dios y vamos a meditar en él, mis hermanos. Como decía esta última alabanza, ¿verdad? Si unos se apartan del camino de nuestro Dios, mis hermanos, también se aparta de él. La razón, mis hermanos, es porque en los tiempos aquellos también, mis hermanos, el Señor Jesús hablaba también a la gente, le decía, mis hermanos, que Él había venido para hablarle, para aquella gente, para enseñarle lo que el Padre le había dado. Entonces nosotros también en estos tiempos difíciles que estamos pasando, mis hermanos, la iglesia de nuestro Dios, día a día, mis hermanos, está más fría. Entonces, mis hermanos, vamos a ver un hermoso tema, el cual le he titulado aquellos, mis hermanos, que vuelven hacia atrás, ¿verdad? Que miran hacia atrás, mis hermanos. Vamos a ver ese hermoso tema que así le he titulado y vamos a ver un versículo de la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, en Hechos de los Apóstoles. Algo hermoso, mis hermanos, que el Señor, ¿verdad?, nos dice. Cuando Pablo y Bernabé, mis hermanos, hablaban la palabra de nuestro Dios, sufrían como cualquier persona, pero mis hermanos, ellos fueron también, mis hermanos, se puede decir que los maltrataron por hablar la palabra de nuestro Dios. Hoy en este tiempo, mis hermanos, vemos aquellos que, mis hermanos, le voltean la espalda a nuestro Dios. La iglesia cada día, mis hermanos, debía de ir creciendo, debía de ir aumentando día a día, pero lamentablemente, mis hermanos, así lo miro y así se deja ver en las Escrituras, que hubo también, mis hermanos, en aquel tiempo, personas que, mis hermanos, les decían la verdad y la verdad les ofendía. Hoy en día lo mismo pasa con algunos que dicen: creo en el Señor, creo en la doctrina, pero, mis hermanos, vemos que va a ser bien difícil para todos aquellos que dejan a nuestro Dios. Y dice, mis hermanos, el capítulo 14 de los Hechos de esta manera: y aconteció en Iconio que, estando junto en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos, que fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Si nos damos cuenta, mis hermanos, vemos, ¿verdad?, que había dos tipos de personas en aquellos tiempos y hoy lo miramos nuevamente.
hay dos tipos de personas. Las personas dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, que creen en todo lo que el Señor hizo, pero mis hermanos, ¿dónde están? ¿Dónde están, mis hermanos? Preguntémonos nosotros mismos. En aquel tiempo dice que una gran multitud creyó. Asimismo también hoy en estos tiempos dicen yo creo. Pero mis hermanos, el otro en aquel tiempo los seguían para ver, mis hermanos, en qué momento ellos cometían un error. Hoy en estos tiempos igualmente. Y hablando, mis hermanos, de hermanos que Dios les ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en estos tiempos de muchos de nuestros hermanos se ha alejado. ¿Cuál será la razón? Nomás meditemos. ¿Cuál será la razón? Muchos dicen, esta enseñanza no es la verdadera. Esta enseñanza no es la pura. Pero vemos, mis hermanos, que si nos ponemos a meditar la palabra que trajo nuestro Señor Jesucristo, y según dicen, yo creo en el Señor Jesús, creo en Dios, pero ¿qué es lo que hacen, mis hermanos? Vienen apostatando de la palabra que han creído y que ha sido sembrada en sus corazones, y han alejadose de nuestro Dios. Por eso, como les decía, bien difícil, mis hermanos, que aquellos que han apostatado de la fe, que creyeron en un momento, mis hermanos, bien difícil para que entren al reino de nuestro Dios. Veamos lo que dice, mis hermanos, porque muchas los persuaden, les dicen, ahí no estás bien, ahí no es. Mis hermanos, cuando hablan de esa manera, yo medito y reflexiono y digo, ¿hacen mentiroso a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo? Porque nuestro Dios le dio la palabra, puso la palabra en sus labios al Señor Jesús, para que Él viniera y enseñara a su pueblo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Salen diferentes personas que dicen, ahí no está la verdad. Aquí está la verdad. Pero mis hermanos no saben que están cayendo en un error tan grande que, mis hermanos, bien difícil para que se van a levantar y bien difícil para que entren al reino de nuestro Dios. Vamos a ver, mis hermanos, lo que dice ahí en el 14:21 de los Hechos. Dice de esta manera, dice, y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos en la fe, que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Escuchemos bien, mis hermanos, que si nosotros definitivamente nos alejamos
y esa fe, poca o mucha que tengamos, la dejamos, mis hermanos, bien difícil que vamos a entrar al reino de nuestro Dios. Aquí lo dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Aquellos, mis hermanos, unos le decían, sí, es la verdad. Otros decían, no, no es la verdad. Y así, mis hermanos, en estos tiempos. Hay tantas congregaciones que hablan de Dios y hablan muy bonito. Pero, mis hermanos, lamentablemente no hablan la palabra de nuestro Dios. Hablan a como yo pienso, a como yo quiero. Pero, mis hermanos, y aquellos que les creen y se van tras ellos, mis hermanos, eso va a pasar con ellos. Dice que bien difícil que entren en el reino de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros, la iglesia de Dios debía de verse día a día floreciente, pero lamentablemente esa es la triste realidad y la triste situación del mundo entero, que no hay fe. El Señor, mis hermanos, bien decía, dice, ¿habrá fe en estos tiempos? Creo yo que en muchos puede existir, pero en muchos no hay esa fe. Por eso, mis hermanos, a los apóstoles les levantaban el ánimo, les decían, ustedes sigan, prosigan adelante, van a pasar muchas cosas con ustedes, pero ustedes sigan, como decía la alabanza, ¿verdad? Si estamos en momentos difíciles, mis hermanos, lo que tenemos es seguir. Los obstáculos que no sean, mis hermanos, nuestra entrada al reino de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de estar confiados, y como hemos creído en un Dios vivo, en ese debemos de seguir. Es bien importante, mis hermanos, dice también Hebreos, mis hermanos, capítulo 10. Vamos a ver Hebreos, capítulo 10. Dice así, mis hermanos, 10:25. Dice, como les decía, hay muchos que dejan, mis hermanos, a nuestro Dios. Dice, no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Nos han predicado eso? Sí, nos han predicado eso, mis hermanos, que día a día la venida de nuestro Señor Jesús viene nuevamente. Pero nosotros, mis hermanos, debemos de estar constantes orando todo el tiempo, en todo momento, porque los días, mis hermanos, vienen más difíciles, y más con aquellos, mis hermanos, que miran las cosas que según dejan afuera cuando llegan a este lugar. Dicen, yo ya dejé esto otro, pero mis hermanos, cuando se ve la prueba, cuando viene la prueba, es cuando nos damos cuenta que el hermano, que la hermana no
tenía esa fe bien cimentada. Por eso, mis hermanos, dice el 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Mis hermanos, si nosotros miramos lo que hemos dejado atrás, acuérdense, mis hermanos, que ya no hay quien venga a rescatarnos. Ya no hay. Aunque queramos decir, oh sí, Dios es justo, Dios me va a perdonar. Mentira, mis hermanos. Lo que dice que queda, mis hermanos, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos, mis hermanos, que estuvieron en la doctrina, gozaron de las bendiciones de nuestro Dios y se alejaron, eso es lo que va a pasar con aquellos, mis hermanos, que se rebelan contra nuestro Dios. Hablan aquí, hablan allá, y mis hermanos, difícil, y eso es lo que queda, una horrenda esperanza de juicio para aquellos que dejan a nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de meditar cuando nos hablan, mis hermanos, de que el día se acerca. Que cuando el día, mis hermanos, venga el Señor, nos encuentre, mis hermanos, en esto que hemos creído, en esta tribulación que vamos. Porque, mis hermanos, no es nada fácil para entrar al reino de Dios. No es tan fácil. Va a ser bien difícil. Y debemos de pensar eso. Entonces, dice la segunda carta de Pedro. Vamos a ver, mis hermanos, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Verso del 1 al 4, porque es lo que hay y lo que va a seguir habiendo. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Vemos, mis hermanos, que todo aquel, como dicen, que se arrepiente y mira hacia atrás, mis hermanos, eso es lo que más al adversario le gusta. Aceleradamente, mis hermanos, se van tras lo que dejaron y dicen, ahí no sirve, ahí no predican bien, no trazan bien la palabra. Pero, mis hermanos, dice el 2, y muchos seguirán sus desilusiones, por los cuales el continuo de la verdad, el camino de la verdad será blasfemado. Por eso, mis hermanos, las cosas, siempre la palabra de Dios, mis hermanos, va a ser así en aquellos
que un día creyeron y saborearon la buena voluntad de nuestro Dios. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con las palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos, mis hermanos, la aceleración que hoy en estos tiempos hay con aquellos que se van de la presencia de nuestro Dios. Vemos que es bien importante, mis hermanos, estar bien cimentados con las cosas de nuestro Dios. Porque dice el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Eso es, mis hermanos, lo que le espera a aquellos que vuelven atrás. Porque, mis hermanos, nuestro Dios, claro, lo sabemos, los que tenemos el Espíritu de Dios, aquellos hombres tuvieron también un momento el Espíritu de Dios, pero por mirar las cosas del mundo, mis hermanos, eso es lo que les espera. Vemos que es para nosotros bien importante estas cosas. Esta palabra de nuestro Dios es bien importante. Dice, mis hermanos, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Verso del 1 al 4. Dice así: por tanto, dejando la palabra desde el comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe y de la fe en Dios. La doctrina del bautismo y la iniciación de mano y la imposición de manos y de la resurrección de los muertos del juicio eterno. Mis hermanos, si vemos que el fundamento, si aquellas personas que dejan, mis hermanos, a nuestro Dios, vemos que es triste, pero mis hermanos, la fe que nosotros debemos tener debe de ser una fe bien fundamentada. Dice el 3, y esto, hermanos, a la verdad, si Dios lo permitirá. Nuestro Dios, mis hermanos, si Él quiere, lo puede hacer, pero si no, mis hermanos, ya vimos qué juicio les espera. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo
y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Ellos saben, están, mis hermanos, supieron que para llegar, mis hermanos, a la presencia de nuestro Dios, en tiempos futuros era necesario, mis hermanos, permanecer firmes en la fe, en lo que hemos creído. En eso debemos de ver. Dice, y creyeron, dice el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Creen, mis hermanos, que nuestro Dios va a hacer eso? Ya no, mis hermanos. Por eso da tristeza que aquellos que un día saborearon la sana doctrina se volvieron atrás, creyendo fábulas, creyendo muchas cosas. Entonces vemos que eso es, mis hermanos, lo que no pensaron, que para el siglo venidero, mis hermanos, no iban a poder más y no van a poder más. Porque eso, mis hermanos, es la palabra de nuestro Dios. Y no hay quien, como les decía, no hay quien vuelva a morir por ellos. No hay. Así es que nosotros debemos de pensarlo bien. Lo que hacemos y lo que queremos y a dónde queremos llegar. Si queremos estar con nuestro Dios en tiempo futuro, debemos de permanecer. Si no, ya sabemos, horrenda cosa nos queda. Entonces vemos que el profeta Ezequiel, mis hermanos, decía estas palabras. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, verso 20 y 21. Dice, el alma que pecara, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre de él. O sea que cada quien, mis hermanos, aquellos que gustaron un tiempo, llevan su pecado y lo van a llevar. Y también los que seamos justos y pensemos en el futuro, también, mis hermanos, vamos a tener nuestra recompensa. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardara todas mis ordenanzas e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ahí hay, mis hermanos, una oportunidad, pero eso será, mis hermanos, como a Dios le plazca. ¿Verdad? Porque dice, si hace todas las cosas y vuelve, mis hermanos, que es bien difícil que vuelvan, mis hermanos, creo yo que eso es un poco
con poca certeza que lo logren. Pero, pues mis hermanos, solamente Dios conoce el corazón de aquellos que lo dejaron y que siguen, mis hermanos. Así como nosotros seguimos luchando, también ellos siguen luchando afuera, pero ya no con esa esperanza, ya no con esa mirada hacia lo que creyeron en un tiempo. Ya no, porque les digo, es difícil. Vemos, mis hermanos, allá en San Juan, en Juan, vemos algo muy bonito, mis hermanos, ahí. Juan. Capítulo 6 de Juan. Dice así el 64: mas hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dice el 65: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Vemos, mis hermanos, que el principio nuestro Dios lo sabía todo. El Señor Jesús lo sabía, mis hermanos, ¿verdad? Y dice que ninguno puede venir a Dios si no fuera por Él. Desde esto, muchos de sus discípulos los volvieron atrás y no andaban con Él. Vemos, mis hermanos, que había aquellos también que les quitaban, les decían: eso no es así. Aunque vieron tantas cosas que el Señor Jesús hizo, pero mis hermanos, en un momento también los discípulos flaquearon y les dijo: entonces Jesús a los 12: ¿quieren vosotros iros también? Los vio así, mis hermanos, con esas ganas de dejar todo. Y dice: si ustedes también se quieren ir, pueden. Dice: y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso les decía, mis hermanos, que en un momento también los discípulos flaquearon, pero por eso el Señor les dice: si ustedes también quieren iros, pueden. Pero mis hermanos, Pedro, ¿verdad?, le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Dice: solamente tú tienes palabras de vida eterna. Dice, y el 69: y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vemos, mis hermanos, que así también nosotros, si hemos creído en nuestro Señor Jesús y en nuestro Dios,
mis hermanos, debemos de pasar por tribulación tras tribulación para poder, mis hermanos, llegar un día a reinar con nuestro Dios y su Hijo Jesús. Si es que nosotros seguimos así, porque no podemos, mis hermanos, ir derecho e irnos a un lado. Si nosotros hemos agarrado lo recto, hay que seguirlo, hay que hacerlo, hay que pasar obstáculo tras obstáculo. Cualquier cosa que nos pase, debemos de seguir, hasta alcanzar, mis hermanos, la vida eterna, porque eso es lo que nos resta, mis hermanos, alcanzar la vida eterna. Dice Santiago, capítulo 5, Santiago, capítulo 5, ya vamos a ir finalizando, mis hermanos. Santiago, capítulo 5. Dice Santiago capítulo 5, verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Escuchemos bien, mis hermanos, si nosotros encontramos a uno de nuestros hermanos que en un momento estuvo con nosotros y le hablamos y le decimos que vuelva y lo volvemos, mis hermanos, dice que ahí nosotros, mis hermanos, estamos haciendo que él se convierta nuevamente y vuelva al camino. Y tenemos, dice, que también, dice, nos puede cubrir, mis hermanos, cualquier pecado que, como muchas veces decimos, no somos perfectos porque tenemos muchas cosas que aún no se nos olvidan y no se nos han quitado. Entonces, el Señor todavía nos dice que si nosotros sacamos a una alma del error y lo regresamos, mis hermanos, Él cubrirá multitud de pecados. Entonces, vemos que es bien importante, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, dice también, ¿verdad? Por ejemplo, Hebreos 10:31. Vamos a ir terminando. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si nosotros, mis hermanos, no seguimos derecho, mis hermanos, y caemos en un error, ya sabemos que para levantarnos, bien difícil, para poder un día reinar con nuestro Dios. Debemos de estar, mis hermanos, y no nos vaya a pasar lo que le pasó a la esposa de Lot, ¿verdad?
allá en Génesis capítulo 19, ¿verdad? Y con ese pasaje vamos a finalizar. Génesis capítulo 19, verso 26. Se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a leer todos juntos ese versículo que, mis hermanos, así nos puede pasar si nosotros, mis hermanos, seguimos pensando en las cosas que hemos dejado atrás. Dice así: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Mis hermanos, recordemos que eso es para siempre, mis hermanos, y no vamos a tener más oportunidad. La oportunidad es hoy, no mañana, ni pasado. Debe de ser nuestra fe siempre y nuestra mirada hacia nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, en el cual hemos creído. Y mis hermanos, esa es la palabra de nuestro Dios, y que nos llevemos en mente, mis hermanos, y meditemos en esta noche esos hermosos versículos, mis hermanos, que hemos tocado, para que así, mis hermanos, no se nos olvide cómo podemos estar con nuestro Dios hasta el final. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.